Gabo, ¿cómo has estado? Muy bien, Brian. Gracias por preguntar. Me alegro, me alegro. ¿Qué Qué bueno. tal? La verdad es que estuvimos platicando un poco antes de empezar a grabar, por eso resulta gracioso, pero bueno, Sí. ya nos saludamos y todo. Estamos Es bien. que no puedo preguntar al público cómo están, porque Eh, no nos contestan. eh, Pero chicos, esperamos que están bien, aunque no lo pueden decir. Aún, o sea, si quieren dejar un comentario, ahí podemos saber. Pero chicos, estamos hablando hoy sobre un tema de fatherhood. Fatherhood, Gabo, en español, más o menos, ¿qué sería? Paternidad. Paternidad. Ujú, Pero hay un par de significados para eso también, ¿no? Entonces, ujú. estamos hablando de fatherhood. Como ustedes ya son crossfiteros, ya usan un montón de palabras en inglés sin pensarlo dos veces. Entonces, hoy tenemos fatherhood. A ver, Eh, en Proyecto Linaje, sobre todo en lo que hacemos en Quito, y estamos también hablando de hacer esto en varias partes, hablamos sobre ese tema, sobre fatherhood, sobre qué es ser un papá, qué es ser un papá, pero súper bueno. Queremos hablar hoy de la imagen que tenemos de un papá. Cuando piensas en tu papá, Gabo, ¿en qué piensas? cuando pienso en mi papá, ¿en qué pienso? Me acuerdo Sí. es que él me platica mucho de cuando yo estaba pequeño y que tenía que trabajar y trabajar y trabajar. Me acuerdo de eso. Me acuerdo también de que él era como que el que nos llevaba a las cosas divertidas que queríamos Mm. hacer. Yo jugaba fútbol, entonces mi hermano y yo acabamos jugando fútbol también. Y pues eso es la persona que está ahí. Mm. ¿No? Para mí es algo súper parecido también. Mi papá, cuando era niño, menor de los 12 años, mi papá era pastor. De Ujú, ahí se hizo misionero en Perú. Y gracias a Dios, cuando pienso en papá, pienso en alguien sabio, pienso en alguien que me ama, que me quiere y también que hizo un montón de cosas súper divertidas. Jugamos béisbol en el jardín cuando estuvimos en Estados Unidos y jugamos, él nos enseñó a tirar la pelota de fútbol americano y nos mostró la forma, o sea, él creció viendo a Terry Bradshaw, que era el mariscal de campo, el quarterback para los Pittsburgh Steelers. Y Bradshaw, había tirado javelina, o sea, ah, olímpica. ujú, Entonces él tiró la pelota de una forma súper particular a él. Entonces me enseñó eso. Pero creo que nosotros somos muy bendecidos. Tengo bastantes amigos acá en Quito. Cuando digo, ¿en qué piensas cuando piensas en un papá? Dicen, no sé, no ujú, tenía un papá. Mi papá nunca estuvo, o mi papá me pegaba, o mi papá hacía cosas que son súper duras. sí, Entonces, esa pregunta, ¿qué es un papá? Es súper complejo, sí, súper complejo. muy Y, complejo. lame- Muy complejo. Y lamentablemente eso afecta también a nuestra punto de vista, a nuestra apariencia de quién es Dios. ¿Por qué? Ujú. ¿Cuál es la oración típica que todos conocemos en Latinoamérica? El Padre Nuestro, El Padre la Nuestro. oración de los discípulos. Eso. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Pa, 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 pa. Ujú, Entonces, si alguien que fue herido por su papá lee ese verso y dice, Padre nuestro que está en los cielos, ¿qué van a pensar? Van a pensar en el papá que no estuvo. Van a pensar en el papá que los pegaba. Van a pensar en todo menos el carácter verdadero de Dios. ujú. Entonces, lo que eso hace es nos da una carga súper pesado para nosotros como hombres en mostrar bien lo que es Dios.
en el tipo de papá que es Dios. Ujú. Cuando, cuando nos damos cuenta de esa carga, este, cambia las cosas, cambia un montón lo que deberíamos de hacer. Entonces, tenemos que retarnos a ver cuál es la imagen que deberíamos tener de un papá. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que nos cuenta Dios sobre su carácter como papá? Eso es una pregunta para ti, Gabo. Ujú. Sí, la verdad es que, como lo acabas de decir, es bastante, bastante pesada la carga si es que uno lo entiende de esa manera. La verdad es que yo como lo observo el asunto de ser papá, y lo acabo de hablar este fin de semana con una compañera en que fui a la Ciudad de México a trabajar un curso. Ella estaba hablando de los asuntos, los problemas que tuvo con su padre, que no estuvo y todo esto. Y yo le digo, es que sabes algo, yo estoy todo el tiempo con mis hijos, pero aunque yo haga el mejor esfuerzo, igual ellos siguen siendo muy ingratos muchas veces. ¿Por qué? Porque lo veo. ¿Por qué? Porque es la familia en la que están creciendo y no lo ves. La verdad es que no lo ves, es lo que tienes y ya. Entonces, para mí, no es mucho como la carga o la presión de ser papá, porque yo realmente, yo no puedo decirle a mis hijos, miren, véanme a mí para que vean a Dios, porque nunca va a pasar eso, jamás va a pasar eso. Yo lo único que puedo hacer con la ayuda de Dios, si yo le obedezco y soy firme en su palabra y en seguir sus mandamientos, es que yo les debo de modelar lo que es un hombre de Dios, lo que un hombre de Dios debe de ser. Porque solamente la Escritura y Jesucristo mismo nos modela quién es Dios, porque Él es Dios, nosotros no. Entonces, para mí eso libera muchísimo de la carga. Y es exactamente la pregunta que acabas de hacer. ¿Cuáles son aquellas características que nosotros encontramos en Dios? No solo como Padre, sino como Creador del universo y el que rige, el soberano sobre todo. Yo creo que una de las cosas más importantes que entendemos, que tenemos que entender de Él, que son muchas, es que Él en esencia es bueno y es bondadoso. Las cosas que Él hace son puras, son perfectas, son justas. No hay mancha, no hay desviación, no es como lo que estamos acostumbrados los humanos. Es lo que te decía. Por ejemplo, yo como padre, yo puedo poner todo el esfuerzo, puedo estar en comunión con Dios, puedo estar en mi lectura, puedo de verdad servir a mi familia, empezando por mi esposa y mis hijos, y de todas formas, no va a ser todo lo que yo haga, no va a ser perfecto, no va a ser puro. A veces por omisión, simplemente porque no me doy cuenta, porque yo no soy omnisciente como Dios. El asunto con Dios es que cuando Él creó todo, Él todo lo hizo bueno, tan bueno como se puede hacer, perfecto, en orden, todo estaba en su lugar. Entonces, Él es así, Él no puede equivocarse, simplemente no puede equivocarse. Fíjate, ayer acá hay una contingencia porque está quemando el bosque de la primavera y pues toda la ciudad se llenó de humo. Mis hijos habían estado enfermos, ayer salimos y estuvimos expuestos un poco a esto. No sé si fue eso o qué fue, pero acabamos en el hospital con mi niño porque se sintió muy mal y le subió la temperatura y todo esto. Entonces para mí fue una muy buena oportunidad de estar con él y de fortalecerlo en el Señor, como viene varias veces, pero sobre todo en el libro de Primero de Samuel, que dice que Jonatán se llamaba, sí, Jonatán o Natán, Jonatán creo, el hijo de Saúl, bajó y Sí, fue con Jonathan, sí. David y le dijo, fortalécete en el Señor. O sea, ese es mi rol como padre en realidad, porque Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios Él es fiel, nunca cambia, Él sabe todo, Él nada le sorprende, Él sabe el final de las cosas como si ya hubieran pasado, y Gabo no, Brian no, nosotros no. Entonces, lo mejor que podemos hacer como papás es primero seguirlo a Él por quien Él es, conocer quién es Jesucristo, que es la imagen completa del Padre hecha hijo, hecha hombre. Él mismo le dijo, si me conocen a mí, conocen al Padre. ¿Por qué estás preguntando? Preséntanos al Padre o muéstranos al Padre si ya me conocen. Entonces, lo mejor que podemos hacer como papás es caminar con Dios y llevar a nuestra familia a sus pies, para que le sirvan, para que le amen, para que le reconozcan.
Entonces, la pregunta de cuáles son las rasgos de carácter de Dios que mejor podríamos o que más nos vendrían para imitar a los papás, yo creo que es este asunto de su bondad, de su gentileza. Es un Dios gentil, es un Dios que como ama de forma perfecta las cosas puras, limpias, justas, tiene que odiar todo lo que lo contradice, porque si no sería como, ah, bueno, eso está un poco mal, pero no pasa nada. Ese no sería el carácter de Dios, un Dios que es justo. Entonces, Él odia de forma perfecta y el poder que Dios tiene en sí lo hace el enemigo más temible que alguien pueda tener. Y si estás en rebelión con Él y si no amas las cosas que Él ama, por consiguiente te conviertes en su enemigo. Entonces, por ese lado es temible, pero a pesar de que seamos sus enemigos, Él no nos destruye. Él ama a sus enemigos y para muestras que aquí sigue este planeta lleno de personas que le ofenden todo el Sí, tiempo. Entonces, la gentileza con la que Dios nos trata es algo que en lo personal yo he ido aprendiendo bastante, porque siendo hombre y teniendo un rasgo de carácter más como que hay que hacer así y así, y nadie se queda atrás y todos vamos y vamos, ¿por qué no te esfuerzas? Y ese tipo de cosas, tienes que aprender a ser gentil, no a dejar las cosas, ah, no pasa nada, no, sino firme, pero con gentileza, que es lo que hablábamos antes de empezar la grabación. Entonces, esos dos son los que más resaltan ahorita en mi mente, pero obviamente, pues, cuando hablamos de Dios es inescrutable, es insondeable, claro. no puedes acabar, no acabas. Sí, sí. Entonces sí, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios gentil, es un Dios que ama. Y si estás escuchando eso y nunca has fijado en ese carácter de Dios, te reto a que te metes a leer más sobre quién es. Para muchos, para mí por lo menos, si estás empezando a conocer a Jesús, ya hemos hablado de esto, pero el libro El Evangelio según Juan, un Sí, lugar genial para empezar. sí, Entonces, tenemos esta imagen muchas veces lamentablemente fracturado de quién es Dios, distorsionada. muchas veces, porque hay esta conexión entre mi papá y nuestro Padre que está en los cielos. Hay este vínculo que a veces está mal hecho. Sabemos, Ujú. somos crossfiteros la mayoría que estamos escuchando. Todos hemos escuchado de por qué CrossFit es terrible. Hemos visto los videos en Instagram del man con la barra, con 95 libras, haciendo thrusters en un balón bosa, ¿no? Hemos visto a la gente haciendo toes to bar, pero con mancuernas amarrado a los pies. Para muchos de nosotros, eso es el imagen que tenemos de Dios comparado con lo que verdaderamente es. O sea, sabemos que CrossFit es más que eso, es menos tontería que eso, es más a propósito que estos payasos. Y tenemos que estar atentos que muchas veces nuestra visión de Dios está igualmente fracturado, confundido. Entonces, sigue con nosotros, sigue escuchando quién es Dios. Vamos a estar hablando de cómo es Dios en nuestras vidas a través del fitness, porque nos gusta hablar de eso. Vamos a estar hablando de quién es Dios a través de cómo se muestra, en cómo me ha ayudado a mí a ser un mejor papá. Saben, yo hablo de ser papá porque me gusta, quiero ser un papá genial. Todavía no lo soy siempre, nunca lo voy a hacer completamente bien como lo hace Dios, pero Él sí te ama, pero perfectamente. Entonces, si estás luchando con esto, sigue escuchando, sigue siendo parte de este red que estamos creando de linaje. Queremos ayudarlos a caminar más cercanamente con Jesús, más cercanos con Dios y ayudarte a ver cómo Él puede cambiar lo que estás haciendo en tu vida. Entonces, eso es mi reto para ti. Si esto es algo confuso, estamos ahorita empezando como una serie
y cada par de semana vamos a hacer un episodio sobre fatherhood. ¿Qué Ujú. es ser un papá que ama a Dios? ¿Qué es ser un hijo que ama a Dios? ¿Qué es ser un esposo que ama a Dios? Y Sí. vamos con cosas prácticas en cómo podemos ser más parecidos a Jesús. Porque Ujú. eso es nuestro rol. Somos llamados portadores de imagen. No sé si lo estoy diciendo bien, Sí, pero sí, sí. somos gente que han tenido el trabajo de representar a Dios. Entonces, tenemos una carga de hacer eso lo mejor que podemos. Ujú. Obvio, como dice Gabo, tiene toda la razón. Lo vamos a fallar, lo vamos a hacer mal, pero hay que retarnos a hacerlo lo mejor que sí podemos. Ujú. Sí. Y, ¿sabes? Yo creo que la motivación solamente es conocerlo a él. Esa es la mejor motivación, porque, por ejemplo, hay gente en el entorno del fitness que yo conozco, no son creyentes. Ellos creen cualquier cosa, no sé, que venimos del simio y que a través de miles de millones de años, de alguna forma extraña que no alcanzan a describir, aquí estamos. Somos Mm, somos la única rama de esa familia, según eso, de simios que decidió convertirse en humanos solamente porque sí, cosa que es científicamente imposible porque no puedes agregar materia simplemente. Este, y yo conozco a personas como estas que son externamente hablando buenos padres, mm, buenas madres, esforzados, trabajadores, están ahí, hacen todo lo que humanamente hablando se supone que un padre tiene que hacer. Pero en el caso de los cristianos, de los creyentes, en donde se nos dice que hagamos lo que hagamos, lo tenemos que hacer para Dios, mm, lo mejor que podemos hacer es conocerlo a Él, conocer quién es Jesús y de conocerle, realmente conocerle, no saber de Él, o sea, no tener como información de Él. Sí, sí, ya tengo información de Él y ya tengo información de Buda, ya tengo información de acá, y no, no, no. Tienes que conocer quién es Él y saber qué es lo que Él declara de sí mismo, ¿sí? Él sin pecado. Por ejemplo, en primera de Juan, en el primer capítulo de Juan que mencionaste ahorita, mm, se nos habla de que Él siempre existió y de que a través de Él y por Él todas las cosas fueron hechas, que Él es la luz y la vida de los hombres. O sea, Él es Dios, dicho otras palabras, sin pecado, sin mancha, el que oró por sus enemigos mientras lo estaban clavando a la cruz, porque no sabían lo que hacían. O sea, este carácter que después se le menciona al esposo, sean imitadores de Jesús, amen a sus esposas como Él ama a la iglesia. Entonces tú después ves cómo amó a la iglesia y siempre hizo lo correcto para ellos, para nosotros, aún al día de hoy. No es este amor que apapacha y que no va a pasar nada y ya, no, no, no. Es el amor que te dice, ¿sabes qué? La cosa va a estar dura, pero yo estoy contigo. Yo voy a estar contigo hasta el final del mundo. Yo ya vencí esto, tienes mi espíritu, todo va a estar bien por estas razones. O sea, obra, siempre hace lo bueno y lo correcto por los demás. Ese es el verdadero amor. Entonces, cuando tú empiezas a conocerlo y tú empiezas a estudiarlo y dices, a ver, si esto es verdad, y lo es, pero si esto es verdad, estas son implicaciones serias. O sea, y entonces tú empiezas por así decirlo, a sufrir una transformación en tu interior, en donde dices, ¿cómo puedo yo ser o sea, ¿cómo puedo yo no poder esforzarme por mi familia, siendo que Dios ha hecho esto por mí? Y Jesús lo dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, si yo soy su maestro, yo soy su Señor, su Dios, y estoy aquí lavándole los pies, ¿no pueden ustedes hacer lo mismo por los demás? Y eso es, cuando tú lo conoces, es lo que yo digo, esa es la motivación correcta, esa es la motivación correcta, porque no hay nada que nosotros, yo le digo a mi esposa, es que sabes algo, le digo, no hay nada que tú puedas hacer que realmente impresione a Dios. No hay nada. O sea, imagínate, y estamos, porque ella es músico, le digo, imagínate los coros de ángeles que le alaban, le cantan en el cielo, con trompetas, yo no sé ni siquiera cómo sea aquello, pero no hay ningún músico cantante acá en la tierra que pueda igualarse a lo que los ángeles, seres sobrenaturales, espirituales, pueden hacer. O sea, y nosotros le cantamos acá y le cantamos de todo corazón y él lo recibe porque lo cantamos a través de su hijo.
pero nada de lo que hagamos acá le va a impresionar en realidad. La motivación Sí, es que simplemente le amamos por quien Él es. ¿Y qué más vamos a hacer si no querer, como dijiste tú, desear su ley, su Biblia, su palabra, conocerlo y reflejarla como una consecuencia natural? A mí exacto. también me encanta este asunto de ser papá, la verdad, ser esposo. Es lo que, es lo que hago en realidad, es lo que no podría cambiar por nada. O sea, el trabajo, si por alguna circunstancia tuviese que cambiar, pues bueno, sigo trabajando y donde sea que esté lo hago para Dios, pero a mi familia, a menos de que me lleve el Señor de este mundo, no los puedo abandonar, simplemente no puedo, es mi deber, es lo que hago. Soy hijo de Dios, soy esposo y soy padre, antes que cualquier otra cosa. Este es un gran tema, Brian. No sé a dónde nos vaya a llevar, la verdad, pero ojalá podamos ayudar a la gente a conocer quién es su creador, y poderle Sí, llamar padre en algún momento. sí. Ujú. Saben, es algo increíble cuando sí puedes hacer eso, cuando puedes acercarte a Dios y llorarle a Dios como papá, decirle, papá, metí la pata, hice algo mal, o papá, necesito tal cosa, o necesito más de ti, o necesito sabiduría, o necesito perdón, o necesito lo que sea, pero también decirlo, te quiero, te quiero y te has mostrado fiel en tal cosa y acercarte y decir eso. Mm. Entonces estamos iniciando este proceso de, de qué es ser un buen padre, de qué es ser un buen papá y cómo podemos mejor reflejar quién es Dios. Gracias por estar con nosotros hoy. Espero que les vaya bien. Si tienen preguntas, comentarios, nos pueden enviar a @proyecto linaje y @coach Gabo Merlos. Si tienen preguntas que quieren que contestamos en el podcast mismo, envíanoslos y queremos hacer un episodio que viene de ustedes. Entonces, que les vaya bien. Hasta la próxima. Chao.